A continuación vamos a escuchar las palabras y la presentación del ministro Grau. El ministro, como todos saben, asumió hace solo 3 semanas. Yo creo que han sido probablemente las 3 semanas más intensas de la vida de una persona. Y quiero agradecer sinceramente su disposición y por estar acá. Desde el primer día tomamos contacto y él comprometió hacer todo lo posible, lo imposible, por participar del Chile Day, y lo tenemos aquí, aterrizó hace creo que 3-4 horas, así que estamos muy agradecidos y muy contentos de tenerlo, ministro, así que el escenario es suyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Efectivamente estoy con mucho entusiasmo a pesar del viaje, que no fue tan malo en cualquier caso. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación, la organización, el trabajo conjunto con Inves Chile, saludar al expresidente Frey, las distintas autoridades, está el senador Lagos y también por ahí el senador Macaya, no sé si llegó el senador Kass también, a las distintas autoridades presentes, está Rosario Navarro, presidente de la SOFOFA, en fin, es un placer realmente estar acá. Y espero con mi presentación poder aportar a la mirada que tenemos de Chile y de esta asociación tan interesante que existe y que se puede expandir entre Chile y España. El plan de mi presentación, les pido disculpas que las diapositivas están en inglés, pero aprovechando que vamos a ir después a Londres, es que las hicimos de esa manera. El plan de la presentación es el siguiente. Primero, voy a plantear de manera bien breve cuál era nuestro punto de partida una vez que ingresamos al gobierno y los desafíos que ahí estaban planteados. Después voy a referirme a cuál ha sido nuestra política fiscal y cómo hemos buscado conciliar esa política fiscal con las necesidades sociales que son urgentes en nuestro país, como ocurre también en otros lugares. Después voy a mostrar un poco las cifras económicas que se han ido consiguiendo durante esta administración. Y finalmente me voy a centrar en los desafíos más de largo plazo, los desafíos estructurales que tiene nuestra economía de manera tal de lograr un mayor crecimiento. Partamos entonces por lo primero. Nuestra economía, o más bien nuestra sociedad, enfrentaba un conjunto de desafíos al inicio de nuestro gobierno. Sin que esto esté ordenado necesariamente de más a menos importante. Primero, nosotros acumulábamos una dificultad para crecer. La economía chilena en realidad dejó de crecer, cuando uno ve los datos del Banco Central, dejó de crecer a un ritmo fuerte, más o menos el 2012. Eso es lo que uno ve en los datos. Entonces, en rigor, tuvimos 22 años de crecimiento sostenido en democracia, y si uno le suma los últimos años de la dictadura, que hubo un crecimiento importante, puede ser unos 25, 26 años de crecimiento sostenido. Si uno mira además los datos más estructurales de crecimiento, la economía dejó de tener crecimiento de productividad, que es finalmente el motor de largo plazo, más o menos hace unos 20 años. Entonces teníamos primero ese desafío. Lo segundo era un desafío de corto plazo, ¿cierto? Por distintas razones, la presión de la pandemia y otros. Estábamos además con desequilibrios macroeconómicos muy importantes que se expresaban en una presión inflacionaria, pero además había problemas de cuenta corriente, habíamos además tenido problemas a propósito de los retiros y otras cosas que nos habían quitado profundidad a nuestro mercado, en fin. Además teníamos, y tenemos todavía, problemas importantes de desigualdad que se expresaban que tenían como consecuencia serios problemas de cohesión social. Nosotros cuando llegamos al gobierno todavía había muchas protestas. Eso también era un punto de partida. La gente además estaba cansada a propósito del COVID. Tenemos además desafíos estructurales que tienen que ver con la necesidad de transitar hacia una economía verde, que eso ocurre, por supuesto, en todos los países. Muchas de estas cosas no solo ocurren en Chile, ¿no es cierto? Son algunas de ellas desafíos mundiales. Y además teníamos, yo diría, y eso lamentablemente todavía lo tenemos a cierto nivel, mucha divergencia política respecto a cómo salir de estos desafíos. ¿Cuál fue nuestra decisión en este contexto? La decisión del presidente Boric fue decir, vamos a buscar salir de esta conjunción de desafíos
a partir o apalancándonos en cuáles son las grandes fortalezas de nuestro país, que creo que estaban muy bien resumidas en la presentación del expresidente Frei. La fortaleza de nuestra democracia, del respeto a la ley, la reputación fiscal de nuestro país que costó tantos años construir, todos ellos eran muy buenos puntos de partida que los sumamos nosotros a nuestra visión progresista. Nosotros somos un gobierno progresista para que a partir de nuestras visiones y apalancándonos en esta fortaleza institucional pudiéramos salir adelante como país. Y creo que a pesar de todas las dificultades, tuvimos dos procesos constitucionales liderados por dos visiones opuestas, ninguno de ellos resultó, pero algo que nosotros siempre rescatamos de aquello es que fuimos capaces de canalizar institucionalmente un momento de tremenda tensión social, donde, dicho sea de paso, el presidente Boric, cuando era diputado, tuvo un rol de liderazgo justamente en encauzar institucionalmente y democráticamente nuestras diferencias. Por lo tanto, esa ha sido nuestra estrategia y voy a tratar de ahora mostrar en cifras, con harto gráfico y con una concentración más bien en los temas económicos, cómo esta visión, ¿no es cierto?, de avanzar en estas distintas dimensiones se ha expresado de forma concreta. Entonces, ahora voy a ir uno por uno por estos distintos temas, cuál ha sido el punto de partida, cuál ha sido el tipo de políticas que hemos implementado y cuáles han sido los resultados asociados a cada una de esas políticas. Partamos entonces por lo que llamamos la responsabilidad fiscal y social, que como gobierno progresista creemos que siempre estas dos cosas deben ir de la mano, y creemos que así se ha logrado. Bueno, partamos por lo más simple que uno puede ver en materia fiscal, cuál es la relación entre los ingresos y los gastos de un gobierno, ¿cierto? Una de las innovaciones en materia de política fiscal más importante en Chile, que en cierto sentido fue innovadora a nivel mundial, fue la idea de tener una visión en ese momento se llamaba superávit estructural, que la idea que tenía es que uno no gastara más de lo que la economía podía producir o podría generar en términos de ingresos fiscales en una situación normal. Entonces, esa era la idea del superávit estructural. Lo que se puede ver en este gráfico, no tengo aquí cómo apuntar, pero lo puedo apuntar así con el dedo. Lo que se puede ver en este gráfico en azul son los ingresos, en rojo son los gastos, y esto está en una media de 12 meses móvil. Entonces no recoge tanto el valor puntual, sino que más bien trata de ir viendo la trayectoria. Entonces hay distintas cosas que uno puede ver en este gráfico. Lo primero es la gran varianza que ha existido en términos de los ingresos del fisco. Tuvimos ingresos del fisco muy altos a principios del gobierno, eso porque la economía estaba sobrecalentada en 2021, entonces eso se expresaba en el IVA, en el impuesto a la renta, todos esos fueron ingresos muy altos. Y después bajaron mucho en el segundo año de gobierno. Lo otro que se puede ver acá es el tremendo esfuerzo fiscal que hicimos al inicio del gobierno, que es toda la primera parte roja, ¿no es cierto? Chile, el año 2022, fue el país que más redujo su gasto fiscal del mundo, más de 20%. Esto, por supuesto, estaba en el presupuesto del año 2021 para el 2022, por lo tanto, no era solo nuestra decisión, pero los gobiernos tienen muchas maneras de poder desviarse de un compromiso fiscal. Súmenle a esto que nosotros estábamos llegando, teníamos una elección además en septiembre de ese año, entonces a mi juicio, del año 2022, el haber mantenido el compromiso fiscal en ese contexto y con todas las expectativas que existían en términos de demandas sociales, fue una prueba de fuego donde mostramos efectivamente nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal. Y habiendo pasado eso, básicamente lo que nosotros empezamos a hacer es tener un gasto fiscal que crece menos de lo que crecen los ingresos fiscales, digamos, en términos más estructurales, o lo que crece la economía, más bien. De hecho, cuando este gobierno termine, incluso sacando el año 2022, que insisto, fue un año de gran reducción fiscal,
Más o menos con el último presupuesto que vamos a presentar ahora, nosotros vamos a terminar en un crecimiento efectivo del gasto en torno a 2%. En las administraciones anteriores, todas las que vinieron con anterioridad, los 10 años anteriores, se estaba creciendo sobre el 6%. Entonces, básicamente lo que le estaba pasando a nuestra economía es que estaba sistemáticamente creciendo su gasto fiscal más de lo que estaba creciendo la economía. Eso se terminó durante esta administración. Por supuesto, con mucha dificultad. Ustedes ya habrán visto en la prensa que en mis pocas semanas de ministro de Hacienda he tenido muchas críticas por lo que se ha filtrado serían nuestros menores gastos, pero es simplemente un corolario del compromiso fiscal que tiene nuestro gobierno. Ahora, un segundo tema fiscal, que además fue una innovación también realizada durante esta administración, así como en los 2000 hubo una innovación muy importante por tener esta meta de superávit fiscal, nosotros agregamos una nueva meta, que es la meta de ponernos un techo prudencial de la deuda bruta como porcentaje del PIB. Este era un tema que hace 20, 25 años no era relevante en Chile. Nosotros en la década del 2000 no teníamos deuda bruta. Pero como se veía en el gráfico anterior, llevamos 10, 15 años gastando más de los ingresos que tenemos y eso fue generando una deuda. Una deuda que además, y probablemente con buenas razones, se vio incrementada durante el COVID y por eso nosotros hicimos dos cosas. Agregamos esta meta en una ley aprobada por el Parlamento en 2024 y además nos pusimos un techo para, durante nuestros 4 años de administración, no pasar el 45%. Bueno, una de las consecuencias de aquello, que lo pueden ver en ese gráfico de acá el gráfico lo que ilustra es el aumento en puntos porcentuales de la deuda bruta. Ahí se puede ver lo fuerte que aumentó durante los distintos años. Bueno, el año 2025 va a ser el año con menor aumento de la deuda bruta desde el 2007, lo que de nuevo demuestra el compromiso fiscal. Otra manera de ver esto está en este gráfico, donde en rojo está lo que se esperaba iba a ser la evolución de la deuda bruta en Chile el 2020. Después eso mejoró el 2022 y ahora nosotros estamos en la línea morada, que es lo que se espera sea la evolución de la deuda bruta en Chile. El 2024 cerró en 41.7%, este año se espera que cierre en 42.2%, ese 0,5 puntos porcentuales que aumenta es justamente el menor incremento desde el año 2007. La siguiente administración lo que va a tener que hacer, dado nuestra nueva institucionalidad, es que al inicio del gobierno se va a tener que definir una meta de déficit estructural, déficit o superávit estructurales para cada uno de sus años de gobierno y además va a tener que definir cuál es ese techo de la deuda. Entonces, este es un esquema que es un esquema relativamente flexible. Los gobiernos pueden definir distintas metas, lo que es razonable dado que son elegidos democráticamente, pero se le exige con mucha transparencia que después pueda ir cumpliendo esa meta. Y cuando no la cumple, hay, por ejemplo, instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo que, tal como lo dice su nombre, de manera autónoma, le exigen al gobierno el cumplimiento de esa meta. Entonces, en resumen, este es un gobierno que ha hecho aumentos de gasto fiscal mucho más bajos de lo que se estaban haciendo con anterioridad, a pesar de que no ha crecido menos de lo que se crecía hace 10 años. Y además ha logrado, a propósito de ellos, contener la deuda y vamos a tener el menor aumento de la deuda pública desde el año 2007. Vamos a ver ahora impactos que ha tenido esta política. Por supuesto, un tema muy relevante es la inflación, es relevante para el funcionamiento de los mercados, pero también es relevante, por sobre todas las cosas, para el día a día de las personas. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la inflación estaba totalmente al alza y llegó a su pic a mediados del año 2022, en que llegamos en torno al 14%. Aquí había un rol, por supuesto, muy relevante del Banco Central, que en ejercicio de su autonomía se adelantó, de hecho, a lo que ocurrió en otras economías. Tuvo una política de contracción a través de la política monetaria bastante fuerte que sigue en el tiempo. Ahora estamos más cerca de la tasa neutral, pero todavía estamos en una tasa algo contractiva. Y eso tuvo su efecto. O sea, ya, digamos, a mediados del 2023 o a finales del 2023 la inflación estaba bastante controlada y ahora lo que nos ha pasado, que sigue siendo un desafío,
es que en vez de converger rápidamente al 3%, estamos en torno al 4%, y el esfuerzo que tenemos que hacer entre todas y todos, este es principalmente un rol del Banco Central, pero todos tenemos que ayudar, tenemos que lograr que la inflación llegue efectivamente a 3%, que es la meta del Banco Central. La buena noticia es que todas las expectativas del mercado están que efectivamente en un horizonte de 2 años, que es el horizonte plazo que tiene el Banco Central, esa inflación esté en torno al 2%. Entonces, por supuesto, tenemos discusiones, debates respecto a cómo es esa transición, cuán rápido va a ser esa transición, pero la buena noticia es que las expectativas están debidamente ancladas en la meta del Banco Central. Otro elemento relevante que ha sido parte de este ajuste que nos tocó hacer como gobierno tiene que ver con una serie de desbalances tanto de nuestras cuentas externas como también desbalances internos. Tal vez el más relevante que se ve en las barras grises es lo que ocurría con nuestra cuenta corriente. La cuenta corriente llegó a tener un déficit de casi 10%, lo que por supuesto es muy desafiante. Eso no es sostenible en el tiempo. Y eso, desde el 2022, el inicio de nuestro gobierno, hasta la situación de ahora, básicamente hemos vuelto a un déficit de cuenta corriente como el que estábamos acostumbrados. Eso además tiene como un correlato el aumento del ahorro nacional, que es lo que se ve en la línea azul, ¿no? Y también en inversión, el último tiempo, se lo voy a mostrar más adelante, hemos ido teniendo mejores datos de inversión. Entonces, en inflación, en materia fiscal, en materia de déficit de cuenta corriente, que eran todos nuestros desequilibrios macroeconómicos que tuvimos al inicio del gobierno, todos ellos básicamente están en los niveles que teníamos pre-pandemia. Ahora, esto es reconocido por el mercado, porque yo les podría poner distintos gráficos acá y ustedes me podrían creer más o menos, pero yo me imagino que en una audiencia de este tipo ustedes le creen a los precios del mercado y cómo ellos dan cuenta justamente de las expectativas que se tienen. Entonces acá lo que tenemos es el spread, ¿no es cierto?, de nuestros bonos soberanos, y lo que ustedes pueden ver acá en distintos horizontes de tiempo, a 5 años, a 10 años, es que la situación en la que estamos ahora, después de haber pasado una situación muy compleja, en torno al 2022, la situación en la que estamos ahora es levemente mejor de lo que estábamos en la situación pre-pandemia y pre-estallido social. Por lo tanto, esto no es solo una visión del gobierno, sino que efectivamente el mercado le cree a la capacidad de nuestra economía de responder de manera responsable a los distintos compromisos financieros que vamos adquiriendo. Ahora, aquí tomo un gráfico que estaba también en la presentación del expresidente, del presidente Frei, pero que a mi juicio es muy importante que se ponga al mismo tiempo de la responsabilidad fiscal, ¿no es cierto? Nosotros, muchas economías del mundo han tenido que hacer ajustes de esta naturaleza. En general, lo que ocurre, sin embargo, es que ajustes macroeconómicos de este nivel, es decir, cuando uno reduce el gasto fiscal en 20%, esos ajustes suelen tener un impacto muy grande en las personas más pobres y en las clases medias. Y para nosotros, dada nuestra visión progresista, era muy importante que eso no ocurriera. Y lo que ustedes pueden ver en este gráfico es que no fue el caso. Esto es la medida de la pobreza, la manera estándar que se mide en Chile a través de una encuesta de hogares. Y lo que se observa acá es que, tal como bien decía el presidente, esto fue bajando en el tiempo. Aquí, si uno partiera desde 1990, la pobreza estaba en torno a 40% al inicio a la vuelta a la democracia. Eso fue bajando de manera bastante sistemática. Tuvimos, por supuesto, en 2020, a propósito del COVID, un aumento. Lo relevante es que cuando se midió esto a finales del 2022, es decir, cuando estábamos en pleno proceso de este ajuste macroeconómico, la pobreza siguió bajando. Es decir, este fue un ajuste macroeconómico que, a nuestro juicio, pudo proteger de manera efectiva a las personas de más bajos ingresos. Aquí también jugó un rol el control de la inflación, hubo un aumento del salario mínimo relevante para ser implementado en mayo del 2022, pero que fue discutido entre abril y mayo del 2022, y además hubo un conjunto de políticas con las que nosotros ingresamos al gobierno que tenían como foco proteger a estos grupos, porque sabíamos que íbamos a tener que hacer un ajuste macroeconómico que de otra manera podía ser aún más doloroso. Entonces, es de ahí que nosotros hablamos de esta idea de ser fiscalmente y socialmente responsable.
Ahora, esto que hemos hecho hasta ahora es algo que continúa. Cuando yo asumí hace pocas semanas, la primera instrucción que me dio el presidente fue mantener nuestra trayectoria de responsabilidad fiscal. Esto tiene como correlato principal que en el decreto que nosotros tenemos ingresado como gobierno, en que mostramos cuál es nuestra trayectoria en materia fiscal, lo que correspondía para el año 2026 era un déficit estructural del 1,1%, y en la primera intervención que hice hacia la prensa, por supuesto esto instruido por el presidente, confirmé que nosotros vamos a mantener aquel compromiso. Esto va a ser muy exigente. Aquí aprovecho que tengo presencia de algunos senadores que ojalá nos ayuden en este proceso, porque lo que ocurre es que cuando uno tiene demandas tan exigentes en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de políticas de cuidado, para que nosotros lleguemos a este nivel, el presupuesto puede crecer, pero porque la economía también está creciendo, pero puede crecer muy poco. De hecho, el crecimiento de este año va a ser más bajo que el crecimiento que hemos tenido en años anteriores. Y cuando uno crece muy poco en global, pero quiere que aumente harto la salud, la educación, la vivienda, lo que requiere es sacar eso de otros lugares. Necesita hacer un gran esfuerzo de reasignación de recursos. De hecho, entre el año 2024 y 2025, en esos 2 años en materia presupuestaria, el gobierno ha hecho una reasignación de 5 billones de dólares. Cuando mucha gente dice, mire, vamos a reducir 6 billones de dólares del presupuesto, muchas veces lo que se olvida es que uno puede hacer esas grandes reasignaciones, pero normalmente lo que necesita es redistribuir eso hacia las necesidades. O sea, nosotros en todos los años hemos aumentado el presupuesto de salud en torno a 1 billón de dólares. Porque tenemos listas de espera, porque hay una situación apremiante de la población. Entonces, es cierto, hay muchos gastos que se pueden hacer distintos en el gobierno. Hay mucho espacio para reasignar. Y nosotros hemos reasignado más de 5 billones de dólares. Pero lo que no es tan cierto es que uno pueda tomar esos recursos y que esos recursos no vayan a tener otras necesidades. Por lo tanto, la combinación de lo que nosotros hemos buscado como gobierno para buscar conciliar la responsabilidad fiscal con la responsabilidad social es, por un lado, hacer un fuerte ejercicio de reasignación y, por otro lado, también generar más recursos permanentes. Con el Congreso aprobamos la ley de royalty, ¿cierto?, que actualmente nos está permitiendo recaudar cerca de 2 billones de dólares. Aquello se hizo encontrando un nivel que fue razonable para el sector privado. De hecho, del momento que se aprobó la ley de royalty, aparecieron en el catastro de bienes de capital muchos proyectos de la gran minería que estaban a la espera, que tenían incertidumbre porque no sabían cuál iba a ser el valor final. Una vez que ya se definió ese valor y que fue un valor razonable, nos permitió recaudar más y también dar certidumbre para efectos de la inversión. Y también con un acuerdo bastante transversal se pudo aprobar la ley de cumplimiento tributario que nos debiera dar en régimen 1.5 puntos del PIB. Entonces, la combinación de poner nuestro objetivo de responsabilidad, al mismo tiempo generar ingresos permanentes a través de estos cambios tributarios acordados de manera amplia, principalmente con Chile Vamos, que es la oposición de centro-derecha en el Congreso, y al mismo tiempo haciendo un gran esfuerzo de reasignación, distribuyendo esto a las urgencias sociales, es lo que nos ha permitido tener esta contención fiscal, tener, insisto, aumentos de 1/3 de lo que se tenían en la administración anterior en materia de gasto fiscal, al mismo tiempo que no tenemos conflictos sociales y tenemos un progreso en materia social. Entonces, para cerrar esta parte fiscal, ¿no es cierto? Acá hemos hecho un esfuerzo por tener una sostenibilidad fiscal. Siempre hemos dicho además que la responsabilidad fiscal y el abordar las urgencias sociales no están contrapuestos cuando uno lo piensa de una perspectiva intertemporal. Si tú te gastas todo en un año, por supuesto que no vas a poder responder a las urgencias sociales en 5 años más. Por lo tanto, estas dos cosas están unidas. Hemos hecho cambios institucionales relevantes. En particular, ahora no tenemos solo un objetivo en materia fiscal, sino que tenemos un objetivo dual. Hemos además logrado contener el crecimiento de la deuda, y eso es muy importante para no heredarle a futuras administraciones el pago
esos intereses. Tuvimos un momento complejo el 2024, porque a pesar de que gastamos incluso menos de lo que decía la ley de presupuesto, la estimación de los ingresos estuvo, o sea, el resultado de los ingresos estuvo muy por debajo de la estimación de los ingresos. Y entonces, insisto, a pesar de que gastamos menos, bastante menos de lo que teníamos comprometido, igual nos pasamos bastante, y eso, por supuesto, que para mantener la credibilidad que tiene nuestro país en materia fiscal, implicó un esfuerzo en términos de medidas correctivas, y por eso que el presupuesto del 2024 fue más bajo, y además presentamos un conjunto de proyectos de ley que nos van a permitir, si estos proyectos de ley se aprueban, tener una mayor responsabilidad fiscal a futuro. Vamos a ver ahora la parte más real, de la economía real, de cómo está funcionando el crecimiento, la inversión, y después me voy a pasar a las visiones más de largo plazo. Lo primero que se observa en este gráfico, este es un gráfico en que se muestra la actividad económica desestacionalizada. En rojo está el total de la economía, en azul está la parte no minera. La parte minera es como 10 puntos de nuestro producto, una parte bien relevante y que tiene mucha fluctuación por distintas razones, por eso que vale la pena separarlo. Lo que ustedes pueden ver ahí es que si ustedes tomaran la situación que teníamos desde el 2013 en adelante hasta antes de la pandemia y proyectaran eso en una línea recta, que es como la tendencia que teníamos, básicamente lo que pueden ver, sobre todo en el caso de la economía no minera, es que estamos mejor de lo que se hubiese proyectado a finales del 2019. Una línea recta, ¿no es cierto?, pasaría un poco por debajo, debiera haber puesto esta línea, un poco por debajo de la línea azul. Y en la parte minera estamos un poco peor de lo que se hubiera esperado pre-pandemia. La suma de estas dos cosas es que estamos un poco mejor de lo que se hubiera proyectado iba a ser la situación de nuestra economía pre-COVID. ¿Significa que esto es suficiente? No, porque como les comenté con anterioridad, la economía chilena se empezó a desacelerar desde el 2012. Por lo tanto, debemos tener un crecimiento mayor. Lo único que muestra este gráfico es que estamos teniendo una dinámica de crecimiento mejor que la que traíamos entre el 2013 y el 2019. Empujado principalmente por la parte no minera, que es el grueso de nuestra economía. Esto además se ve bastante bien reflejado en los datos de los últimos días. Ayer o anteayer, ya no recuerdo, salió el IPOM. Ayer fue, el miércoles salió el IPOM, ya estoy perdido en los días. Anteayer, entonces, salió el IPOM. Y lo que se ve en el IPOM es que en materia de actividad económica, este año se ve mejor de lo que se esperaba. Ha pasado algo que habría que hacer un estudio de por qué ocurre, pero sistemáticamente el Ministerio de Hacienda, y esto por supuesto es más bien labor de los equipos y del exministro, pero sistemáticamente el Ministerio de Hacienda le ha ido achuntando a lo que va a pasar en la economía y el resto del mercado siempre ha ido por abajo. Ha ido por abajo en inversión, ha ido por abajo en crecimiento, y lo que va pasando es que a medida que pasa el año se van acercando a las expectativas que tenía el Ministerio de Hacienda. La excepción de este año es que este acercamiento ha sido más rápido. Ahora estamos un poquito pasado mitad de año y hay bastante acuerdo en el mercado que un crecimiento en torno al 2,5% es razonable para este año. Lo único que ha ido cambiando es más bien la variación, ¿no es cierto?, porque se esperaba un PIB no minero no tan alto y eso ha estado más alto, y se esperaba un PIB minero más alto y eso ha estado un poco más bajo, pero sumando, restando, parece haber poca duda de que debiéramos estar en torno a un crecimiento de 2,5%. Y tal vez lo más interesante en materia de la novedad que trae el IPOM es en inversión. En inversión se ve un crecimiento de más del 5% en formación bruta de capital fijo. Eso es una muy buena noticia. Si ustedes, no tengo este gráfico acá, pero si ustedes ven la información de catastro de bienes de capital, ya se veía el 2023 esto, porque el catastro de bienes de capital anticipa la inversión que se va a tener para los grandes proyectos en los próximos 5 años, y ya entre 2022 y 2023 un salto muy grande, principalmente en materia minera y en materia energética, que son dos drivers importantes de nuestra economía. Lo nuevo del 2025 es que eso que ya se había anunciado respecto a esos proyectos que estaban, valga la redundancia, proyectados, lo nuevo es que se están materializando. Y si uno ve, por ejemplo, en materia de comercio internacional, han aumentado las importaciones, pero las importaciones están aumentando por bienes de capital, por bienes intermedios, que es justamente un indicio de una economía que está agarrando más fuerza en materia de inversión. Así que ojalá
se le contagie al mercado y no tengamos que siempre empiezan a sumarse a las expectativas de Hacienda a final de año, sino que ojalá lo hagan a comienzo de año, porque como ustedes saben mejor que yo, las expectativas y la visión del mercado crean realidades también. Entonces, si tuviéramos una visión más parecida, más optimista, que llegamos al final, tal vez tomaríamos también decisiones más optimistas desde el comienzo y eso sería finalmente un círculo virtuoso. Este es el gráfico que muestra lo que les comentaba antes en materia de inversión. Allí están los distintos mensajes que ha dado el IPOM en materia de inversión. Entonces, como ustedes ven, para el 2025 está proyectando ahora un 5,5. Antes en el IPOM de junio estaba un poco más abajo, esa es la línea verde, y también la línea azul, que era el IPOM de marzo. Y además el IPOM está diciendo que ese crecimiento va a ser 4,3 y 3,1 en los años que vienen. Es decir, el IPOM está reconociendo este pipeline de proyectos que existían en materia de en el catastro de bienes de capital. ¿Cuál es la parte que está más débil acá? La parte que está más débil acá es la construcción de vivienda. Y ahí yo diría que un problema estructural que estamos teniendo en nuestra economía es que por mucho tiempo los salarios crecieron a una menor tasa que el costo de las viviendas y eso hace, además de las condiciones crediticias que cambiaron por distintas razones, eso hace un descalce estructural entre la capacidad de pago de las familias y el costo de la vivienda. Y tenemos, de acuerdo a lo que dice la Cámara Chilena de Construcción, unas 100.000 viviendas sin vender, que es un valor bastante más alto de un año normal. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Hacienda? En trabajo con la Cámara Chilena de Construcción, fue hace poco tiempo, esto aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados, pasar un proyecto de ley que lo que hace es que a través de garantías subsidia la tasa hipotecaria. Este es un proyecto de ley que tiene como meta que se entreguen 50.000 créditos subsidiados en la tasa hipotecaria de esta manera. La buena noticia es que ha tenido una muy buena tasa de uso esto en el último tiempo. El último dato que yo vi eran casi 9.000 créditos ya entregados y se esperaba para este año una meta de 20.000. Yo creo que nos vamos a pasar de esa meta y vamos a hacer además un esfuerzo desde el Ministerio de Hacienda para asegurar que si llegamos rápidamente a los 20.000 tengamos un endowment, un capital suficiente para que rápidamente se pueda seguir hacia los otros 30.000 créditos. Así que creo que eso ha funcionado bien y son los primeros indicios que tenemos de que esta parte que ha sido el talón de Aquiles de la inversión, es decir, la inversión en casas, digamos, y en edificios, eso lo logremos revertir de manera tal de que no solo el empujón de la economía esté dado por los proyectos, grandes inversiones productivas, sino que también empiece a funcionar mejor el mercado inmobiliario. En materia de mercado laboral, yo diría que es la parte, cuando uno ve distintas cosas, inflación, crecimiento, los distintos elementos macro, esta es la parte que está más débil, ¿ya? Y en la que hay que hacer más trabajo. De hecho, cuando de nuevo el presidente me pidió asumir este cargo, que por supuesto lo asumí con mucho honor y responsabilidad, me transmitió que era muy importante ninguna novedad en materia fiscal, es decir, mantener rumbo firme en materia de responsabilidad fiscal, pero sí dar un mayor énfasis en la creación de empleo. Ahora, porque un 8,7% de tasa de desempleo, que es la situación que tenemos actualmente, por supuesto que no es satisfactorio. Ahora, sí es importante ver algunas cosas. Lo primero es que si ustedes ven el gráfico de la izquierda, que muestra la tasa de desempleo en la población que está como en la edad de trabajo más tradicional, es entre 25 y 60 años, básicamente de nuevo lo que se ve es que hay una tendencia estructural de crecimiento de la tasa de empleo en nuestra economía, que partió más o menos 2013, que esto empezó a crecer. Eso es lo que se ve en el gráfico de la izquierda. Entonces, algo está pasando estructuralmente en nuestra economía que estamos teniendo este desafío. Hay muchas otras cosas que están pasando. También falta gente, porque por la transición demográfica también tenemos un problema. Hay un cierto desbalance en ciertos sectores y además, probablemente en el corto plazo, lo más relevante que está ocurriendo en materia de empleo es lo que pasa en el sector de la construcción, que es un sector que es muy intensivo en mano de obra. Ahora, si uno ve las tasas de participación, que es tal vez una mejor manera de ver lo que está ocurriendo en el mercado laboral desde el punto de vista económico, lo que uno puede ver es que en el caso de las mujeres, las tasas de participación que existen hoy son más altos de lo que existían pre-pandemia, y en los hombres está algo más bajo. Ahí la combinación de esas dos cosas es lo que hace que estemos, en términos de cantidad de empleos, hay más empleos que pre-pandemia,
pero en términos de empleo dividido por total de población en edad de trabajar tenemos un poco menos, que está dado no por las mujeres, sino por la parte de los hombres, donde de nuevo el sector de la construcción puede estar explicando una parte relevante de aquello. Ahora, otra discusión que ha habido, esto es más coyuntural, aquí le hablo más al público chileno que al público español, pero ha habido mucha discusión en el último tiempo respecto a si está o no existiendo una presión por el lado de los salarios, del costo salarial que pudiera estar explicando un aumento en el desempleo o una disminución del empleo. Y lo que muestra este gráfico es muy ilustrativo al respecto. En verde está la evolución de los salarios, ¿cierto? Los salarios reales. Y en celeste está la evolución del PIB, de la actividad. Y lo que ustedes pueden ver es que ellos estuvieron bastante alineados, no sé, desde el 2009 hasta la situación prepandemia. Después ambos bajaron, lo que era bastante obvio en un contexto de pandemia, pero después el PIB subió mucho más rápido y se ubicó nuevamente en la tendencia que teníamos respecto a la situación prepandemia. Sin embargo, los salarios reales quedaron por debajo. Entonces, es cierto que durante nuestra administración, por distintas razones, entre otras cosas por el efecto del salario mínimo, los salarios reales se han ido recuperando. Entonces, si uno ve, aquí está la diferencia para quienes tengan un mayor aprecio por las matemáticas, la diferencia entre la derivada y el nivel, ¿no es cierto? Entonces, es cierto que si uno ve los últimos 2 años, los salarios están subiendo. Están subiendo más rápido que la inflación, es decir, están subiendo los salarios reales. Pero si uno lo mira en nivel, que es lo que está allí, los salarios reales siguen por debajo de la actividad, respecto a lo que era su situación respecto al 2017, 2014. Entonces, si uno quisiera explicar un desempleo distinto hoy respecto a la situación que teníamos el 2014, el 2013, difícilmente lo podría explicar por un descalce entre salarios reales y actividad, porque los salarios reales están más bajos respecto a la actividad de lo que estaban el 2013, el 2014. Entonces, creo que a veces es importante ver los gráficos en nivel y no solo en variación. Las variaciones a veces confunden. Vamos ahora a algo que estaba en el centro de la presentación del presidente Frey y que yo lo comparto 100%. Esto es cómo volvemos a tener tasas mayores de crecimiento. Esto es una discusión fundamental, compleja, porque, insisto, la economía dejó de tener tasas altas de crecimiento en el 2012 y dejó de tener tasas altas de productividad, de crecimiento de productividad como el 2005. O sea, llevamos mucho tiempo con problemas en el motor de nuestra economía. O sea, si uno lo piensa, si uno hace una metáfora un poco de cuál era la situación de la economía cuando nosotros asumimos el gobierno, era un motor más o menos, ¿ya? Y además habían sobrecalentado el auto por un año al menos. Entonces teníamos que primero andar en ajuste y además al mismo tiempo ir arreglando ese motor en términos estructurales. Entonces vamos ahora a ver qué hemos hecho para arreglar ese motor, que mi resumen sería que hemos hecho cosas importantes, pero yo creo que todavía queda mucho por hacer. Tengo una mirada, digamos, dependiendo del día en el que esté, autocomplaciente o crítica, pero en cualquier caso estoy convencido que todavía queda mucho por hacer en materia de darle a nuestra economía una mayor capacidad de crecimiento en largo plazo. Entonces lo que voy a hacer acá es de manera no exhaustiva, es decir, no voy a mostrar todas las cosas que se están haciendo, pero unos 5 o 6 cosas que a mi juicio van a dar energía para que la economía tenga una mayor capacidad de crecimiento en el mediano largo plazo. Lo primero, la reforma de pensiones. La reforma de pensiones tiene, por supuesto, una dimensión social, ¿cierto? En Chile las pensiones son muy bajas y una de las cosas que hace la reforma de pensiones es que sube las pensiones de las personas que hoy están jubiladas, además de subir las pensiones de las personas que se van a jubilar en el futuro. Es una muy buena noticia social, un gran acuerdo, de nuevo, entre el oficialismo y Chile Vamos, un acuerdo que nosotros hemos agradecido en todos los foros, lo ha hecho el presidente, lo han hecho los distintos ministros, creo que todos tuvimos que ceder y creo que fue una buena noticia para el país. Llevábamos más de 10 años sin poder lograr un acuerdo en esa materia. Vi ayer, de hecho, que la candidata Matei lo celebró con mucho entusiasmo. Fue uno de los momentos en los que tuve acuerdo con la candidata. Esto fue porque hubo un foro ayer, para quienes no estén familiarizados, el primer foro presidencial el día de ayer. Ahora, un subproducto de esta reforma de pensiones, y que es muy importante para la economía, es que va a aumentar el ahorro nacional.
Y en economías abiertas, cuando aumenta el ahorro nacional, por supuesto que esa relación no es 1 a 1, ¿no es cierto? Porque igual Chile tiene acceso a ahorro internacional. Por lo tanto, no es 1 a 1 aquello, pero el ahorro nacional tiene impacto. Tiene impacto en la profundidad del mercado. Sin ir más lejos, va a tener impacto esto en las tasas de interés hipotecarias a futuro. Por supuesto que eso va a tener un rol. Pero además tiene otros impactos, entre otras cosas, por ejemplo, los ahorros del sistema de pensiones, por distintas reglas que tiene, no entra y sale tan rápido del país, le da resiliencia a nuestro sistema bancario. De hecho, hay un estudio de Cavallo y Pedemonte, este es un estudio para América Latina, que dicen que un punto porcentual más de ahorro nacional implica un aumento de 0,39 puntos porcentuales. Entonces, no es 1 a 1 la relación, pero es relevante. Entonces, si uno de los determinantes, uno de los drivers relevantes de crecimiento de largo plazo es la inversión, es una buena noticia que a propósito de la reforma previsional vamos a tener mayor capacidad de ahorro en el tiempo. Ese es un primer punto estructural. Lo segundo, el tema de permiso, que esto fue a lo que yo me dediqué con más entusiasmo antes de asumir este cargo, a pesar de que no estaba en nuestro programa. Este fue un tema que nosotros, yo diría, a los 5 o 6 meses de estar en el gobierno, identificamos que el tema de permisos era uno de los temas más relevantes en nuestro país. A mí me tocó viajar por distintos países, promover la inversión extranjera, y a pesar de que en Chile se dice que todas las cosas están un desastre, en fin, cuando uno conversa con los inversionistas, la mirada es mucho más positiva, pero sí es cierto que nos alegaban por el tiempo que tomaban los permisos y por la incertidumbre asociada a aquel proceso, y por esa razón nos pusimos a final del 2022 a trabajar de lleno en esta reforma, y tengo solo una diapositiva de esto, pero voy a extenderme un poco más para comentar algunas cosas, presidente, para dar cuenta de la magnitud de la reforma que se hizo, que al senador Lagos Ver y al senador Macaya le tocó ver en profundidad en la Comisión de Hacienda del Senado. A ver, lo primero es que esta es una reforma que impacta los permisos sectoriales. Entonces, lo primero que uno se podría preguntar es, bueno, ¿son relevantes los permisos sectoriales? Los permisos sectoriales son todos menos los ambientales, menos el RCA. Y yo les diría que son relevantes por 2 razones. La primera, porque para los pequeños inversionistas, que probablemente no hay muchos en esta sala, pero que mueven más o menos la mitad del empleo en Chile, para los pequeños inversionistas, los permisos sectoriales son todos sus permisos. No tienen que pasar por el sistema de evaluación ambiental. Entonces, para la gran mayoría de las inversiones, que en monto no es la gran mayoría de la inversión, pero que sí moverá el 40, el 50% del empleo, los permisos sectoriales son todos los permisos. Del punto de vista de los grandes proyectos de inversión, hay un informe muy ilustrativo al respecto de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que toma un proyecto minero grande en Chile, y dice, en un proyecto minero grande en Chile, 1/3 en lo ambiental, 2/3 en lo sectorial. O sea, para la gran mayoría de los proyectos de inversión, los permisos sectoriales son todos. Para los grandes proyectos de inversión puede ser 1/3, 2/3, la mitad del tiempo, dependiendo de la naturaleza. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros en nuestra reforma? Hicimos una reforma que además ya la tomó Rosón la Contraloría, se va a promulgar en los próximos días, una reforma que va a reducir los tiempos entre un 30 y un 70%. Esta es una reforma que cambió 46 leyes. Cambió el Código de Agua, cambió el Código Minero, cambió el Código Sanitario, porque era imposible, porque como metió declaraciones juradas, como hizo una serie de transformaciones muy profundas, la única manera de que esto tuviera dientes de verdad y no se quedara en una ley declarativa era que cambiara cada una de esas leyes directamente. Y va a ser implementada por esta administración y por la siguiente. Esta es una tarea ahora del ministro García y estoy convencido que esto va a ser un gran cambio. Queda la parte ambiental, eso es cierto. El gobierno ingresó un proyecto que también está siendo tramitado, está en el Senado, estaba siendo discutido en la Comisión de Hacienda. Ahora, en ese caso es más difícil llegar a acuerdo, creo yo. Pero que sea difícil llegar a acuerdo no significa, no es un freno para nuestro gobierno. Nosotros hemos hecho acuerdos en pensiones, en permisos, nos hemos metido en una serie de temas que históricamente estaban difíciles y estaban trabados, y a partir del trabajo, el muy buen trabajo con el Congreso, se ha logrado avanzar en esta dirección. Déjenme darles 2 ejemplos, 3 cosas que hace esta reforma. Pone muchas declaraciones juradas. El presidente decía muy bien, unos desafíos que tenemos que hacer en líneas de transmisión. La línea de transmisión más importante que se está discutiendo en la actualidad es Quimarlo-Aguirre, una línea de transmisión de como 1.400 kilómetros.
que el día que se construya, ¿ya?, la energía va a ser más barata y además va a ser más verde. O sea, es un proyecto crítico para nosotros. Nosotros esperamos como gobierno que tenga el RCA durante esta administración. Bueno, cuando salga del RCA tiene que pedir miles de permisos sectoriales. Ustedes me preguntan, ¿por qué miles? Les voy a dar solo un ejemplo. Como estos son 1.400 kilómetros y tiene una franja de unos 30, no me acuerdo si 30 o 50 metros, ¿ya?, pero una franja, imaginemos, de 30 metros, pasa por muchos cauces pequeños. ¿Ya? Y hay un permiso de la DGA que se llama modificación de cauce. Bueno, ese permiso en la actualidad es una autorización. ¿Ya? A propósito de este proyecto de ley va a pasar a ser una declaración jurada. Entonces lo que va a ocurrir es que por ese solo hecho va a tener que dejar de hacer 800 autorizaciones. La declaración jurada no va a significar que no tiene que cumplir el estándar, no, va a tener que ser el titular del proyecto el que va a tener que certificar el cumplimiento de ese estándar. Ese cambio no solo va a hacer que Quimán Lo Aguirre vaya más rápido, sino que además va a hacer que la DGA, cuando tenga que responder a autorizaciones que no pasan a declaración jurada, que siguen siendo autorizaciones, va a poner ir más rápido porque le va a sacar de su stock de permisos a revisar 800 autorizaciones por eso solo hecho. Entonces las declaraciones juradas es un cambio muy grande y es un cambio que además, siempre que hablo frente al sector privado se los transmito, ustedes lo tienen que cuidar. Porque si esto se mal utiliza, ahora estamos en un péndulo que todos hablan contra los permisos. Pero si a futuro se producen escándalos, si se producen cosas graves para la salud de la población, vamos a volver en la otra dirección. Y entonces vamos a volver de nuevo a una lógica de tratar de hacerlo todo más difícil y con mayor evaluación. Entonces, estamos haciendo un cambio paradigmático a través de las declaraciones juradas. Es muy importante que el sector privado lo cuide y lo trabaje de manera responsable. Y dos otros cambios acotados. Una cosa súper simple, pero que actualmente no existía. En la actualidad, muchos de los permisos sectoriales se piden de forma secuencial. El MIMBU, el Ministerio de Vivienda, te dice, antes de pasar por mí, usted tiene que traerme un permiso del SAC, que es la autorización de agropecuaria, ¿no es cierto?, y ganadera. Entonces, eso no hay ninguna razón, porque cada uno de estos permisos son autocontenidos. Entonces, una cosa simple que hace este proyecto de ley es que dice, todo se puede tramitar de forma paralela. Y eso opera a un mes de una vez que el proyecto se haga ley. Es una cosa súper simple. Imagínense grandes proyectos de inversión que tienen que tramitar cientos de permisos sectoriales, van a poder hacer una ruta óptima ahora, en que solo van a ser secuencial lo que se requiere que sea secuencial dada la naturaleza de la ingeniería del proyecto. Pero no van a tener que hacer nunca más un paso secuencial que sea innecesario. Y otra cosa muy importante que hace este proyecto es de estabilidad regulatoria. Va a tener una regla que te dice que cuando tú entres al sistema de evaluación ambiental, significa que cualquier permiso sectorial que te puedan pedir después, tú vas a tener el derecho a ser evaluado con el estándar regulatorio que existía al momento que ingresaste al sistema de evaluación ambiental. Es decir, te va a dar tranquilidad respecto a que no te van a cambiar la regulación en el tiempo que tú estás desarrollando el proyecto. Por supuesto, el país va a ir cambiando su regulación y los nuevos proyectos van a ir adaptándose a aquello, pero no va a ocurrir en el intertanto de tu proceso de evaluación. Esto también yo creo que es muy, muy importante. Tal vez esto no va a apurar tanto los tiempos, pero sí puede gatillar algunas inversiones que estaban en el margen y que podían tener alguna incertidumbre regulatoria relevante. Estamos haciendo otras cosas que me las voy a saltar acá. Es cierto que el proceso de evaluación ambiental es desafiante, que estamos haciendo un cambio legal, pero además hicimos un cambio reglamentario, en que se cambió bastante en los umbrales para pasar o no pasar por el sistema de evaluación ambiental. Esto es una medida administrativa que ya aprobó el gobierno, y también hemos hecho cambios a la regulación reglamentaria que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales en materia de excavación. Ahí también hay un proyecto de ley, pero nosotros no esperamos ese proyecto de ley, sino que estamos haciendo cambios regulatorios. Un cambio súper simple que estamos haciendo allí, solo para ilustrar esto, es que en la actualidad, cuando tú encuentras un hallazgo en un lugar específico, dependiendo de cómo se interprete por el Consejo de Monumentos Nacionales en esa región, a veces te paran toda la obra, a pesar de que el hallazgo es en un lugar específico, lo que no tiene mucho sentido. Entonces, lo que dice esto es que si el hallazgo en un lugar específico, se para la obra en ese lugar específico. No se para en el resto de la obra. Cambios de esa naturaleza son los que están incorporados acá. Vamos a ver otras cosas, me queda muy poco tiempo, otra cosa que estamos haciendo en materia de aumentar el crecimiento de la economía a largo plazo, planes de infraestructura. Esto también lo habló el presidente Frey. La ministra López acaba de presentar un plan muy ambicioso de inversión hasta el 2035. Ahí estoy, de hecho, desactualizado respecto a eso. Hay
muchas oportunidades acá y además del punto de vista de los inversionistas. España tiene una larga tradición de participar en nuestras concesiones, va a haber la posibilidad de planificarse, de tener una mirada de más largo plazo respecto a cuáles van a ser esas obras a concesión a futuro. Yo comparto con el presidente que da las urgencias, que además me ha tocado verlo tanto como ministro de Hacienda como ministro de Economía. En Economía me tocaba sufrirlo, ahora hacer sufrir, pero siempre es sufrimiento el tema. Uno ve que lo difícil que es poder mover recursos, por ejemplo, de las necesidades de salud a necesidades de infraestructura. Eso es muy difícil y por eso que tiene un rol relevante las concesiones como mecanismo de traer recursos y en cierto sentido, aligerar esa restricción presupuestaria. El plan de data center, esto también ha sido sumamente exitoso en nuestro país por la energía verde que genera, por el ecosistema que tiene de pymes. Tenemos además la construcción ahora del cable de Humboldt, que va a ser el primer cable que une Sudamérica con Asia. Hay una serie de temas que están ocurriendo. Tenemos muy buena infraestructura digital que hacen que nuestro país sea un hub de inversión en data center, y esto lo viene impulsando el otro InvestChile, el InvestChile que promueve inversión extranjera hace harto tiempo y es un tema bastante exitoso. Otro ejemplo que me gustaría resaltar de asociación público-privada es lo que hemos hecho en materia de litio. A veces cuando uno tiene grandes obras, en particular obras mineras, al privado no le interesa tanto que uno le diga, bueno, puedes hacer un proyecto en este lugar y arréglatela como puedas. ¿No? Es mucho más atractivo para el privado que el Estado haga todo un proceso, converse con las comunidades, prepare el proyecto y cuando eso ya existe, hacer el llamado para que participen los privados. Eso en parte es lo que se hace en concesiones, sin ir más lejos. Bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo en materia de litio. Aquí tienen ustedes las fotos entre el acuerdo que se hizo en los dos casos con Río Tinto, con Codelco, Río Tinto para el salar de Maricunga, que es el segundo salar más importante del mundo, y Enami con Río Tinto en los salares de Alto Andino. Esto, más el acuerdo entre Codelco y SQM, que el acuerdo Codelco-SQM es probablemente el acuerdo público-privado más importante, no sé si en nuestra historia, pero por lo menos en los últimos 30 años, la combinación de esos tres acuerdos nos va a permitir más que duplicar la producción de litio. Cuando nosotros llegamos al gobierno, algunas personas decían, oye, ¿cómo ustedes no están aprovechando los precios del litio que existían en ese minuto, que eran astronómicos? El litio llegó a estar a 80.000 la tonelada. Bueno, pero sucede que para hacer un proyecto de litio uno tiene que decidirlo 10 años antes. O sea, no es que uno pueda hacer un proyecto de litio de una noche a la mañana. Y lo que está haciendo nuestro gobierno está haciendo el esfuerzo, el litio más grande que se ha hecho, insisto, nos va a permitir duplicar la producción. Vamos además a cambiar las tecnologías para que esa mayor producción tenga un menor impacto ambiental. Vamos además a hacer una red de conservación de salares, pues Chile tiene un montón de salares, entonces puede aumentar mucho su producción y además conservar otros. Y además vamos a meterle mayor valor agregado a esto. Y además Codelco va a ser, a propósito de la Estrategia Nacional del Litio, una de las 3-4 empresas de litio más importantes del mundo. Y todo esto a través de una asociación público-privada que creemos que ha sido muy exitosa. Esto tuvo mala prensa al principio, pero poco a poco se ha ido reconociendo el efecto que esto va a tener. Bueno, en materia de exportación, nuestro país es muy importante la exportación. Como bien decía el expresidente Frei, hace poco pasamos los 100.000 millones de dólares en exportación. La exportación ha estado creciendo mucho los últimos 2 años. De hecho, en los momentos que nuestra economía estuvo más débil, fue el sector más dinámico por lejos el 2024. Y además hemos logrado sortear de manera razonable el contexto internacional. En el caso de Estados Unidos, lo conversábamos recién con la secretaria de Estado, nosotros tenemos como, digamos, de nuestros productos, la mitad de ellos más o menos está sujeto a tarifas distintas de cero, muchos de ellos 10% en el caso de Estados Unidos, entonces estamos con una tasa efectiva de un poco más del 5%, que es las tasas efectivas más bajas, y además estamos haciendo un esfuerzo de muy buena conversación con el gobierno estadounidense en base a nuestro Tratado de Libre Comercio y nuestra solicitud de que ese tratado debe ser respetado, pero por supuesto, conversando entre países amigos, estamos tratando de buscar el mejor acuerdo posible y creo que estamos avanzando bien en esa dirección. Tal vez la mejor noticia que hemos tenido en el último tiempo es que nuestro cobre, en particular las exportaciones de cátodo de cobre, no están sujetos a este arancel. Eso ha sido un alivio.
Todo esto ya se ha empezado a reconocer. De hecho, una de las cosas que se hace para la definición del superávit estructural es que hay una comisión de expertos que define los parámetros estructurales de la economía. Y los dos parámetros estructurales de la economía más importantes son el precio del cobre de mediano plazo y la capacidad de crecimiento de la economía. Y ya para el 2026 se ve un crecimiento estructural mayor del que nosotros teníamos al inicio del gobierno. Es decir, estos distintos componentes que nosotros sostenemos van a permitir crecer más, están empezando a ser reconocidos. Ahora, por supuesto, pasar de 2% a 2,5% no es suficiente. Nuestra economía todavía puede crecer más y por eso les decía al principio que uno puede mirar esto con el vaso medio lleno o vacío. Se han hecho cosas importantes para crecer más, pero todavía nos queda mucho por avanzar, ¿no? Ahora esto, insisto, el mercado lo reconoce. Una forma simple de anticipar cómo el mercado ve el rendimiento de las empresas chilenas es ver el IPSA. El IPSA ha tenido un muy buen resultado el último tiempo cuando las distintas empresas traen al valor presente lo que esperan su retorno futuro. Termino con esta diapositiva diciendo entonces que, a nuestro juicio, la economía chilena ha logrado abordar estos dos desafíos que les comentaba al principio. Por un lado, desbalances macroeconómicos relevantes y, por otro lado, una economía con una capacidad de crecimiento muy acotada. Yo diría que en lo primero fuimos muy exitosos y en lo segundo todavía estamos a medio camino respecto a lo que tiene que hacer nuestra economía en términos de generar condiciones estructurales para poder crecer más. Hemos hecho cambios importantes durante la administración. Yo estoy convencido que sin importar quién resulte electo, sobre todo este tema de responsabilidad fiscal, espero que se mantenga en el tiempo más allá de los compromisos que a veces se exageran respecto a recortes o cosas de ese tipo que se pueden realmente hacer. Siempre es importante entender que la economía chilena no es una economía que parta de una crisis, ¿no es cierto? Nosotros, el año 2024, es cierto, nos pasamos en términos de déficit estructural. Y nos pasamos no porque gastamos más, sino porque los ingresos fueron menores que los esperados. Una economía que fuera poco creíble, que no tuviera una institucional fiscal, tal vez tendría que haber hecho un ajuste inmediato, ¿eh? Pero un ajuste inmediato también tiene costos macroeconómicos en materia de empleo, otras cosas. Una de las gracias de ser una economía creíble es que nosotros tenemos que hacer el ajuste, y lo estamos haciendo, pero lo podemos hacer más pausado, ¿eh? De manera tal de encontrar un buen equilibrio entre mantener nuestra credibilidad fiscal y al mismo tiempo poder responder a los desafíos y urgencias sociales. Esa oportunidad que tenemos como país. A veces hay personas que analizan la economía chilena como si fuéramos una economía no creíble. Y por suerte lo somos y por eso podemos hacer esos ajustes de manera más parsimoniosa. Nosotros defendemos además que para efectos del crecimiento a largo plazo, gobiernos progresistas, gobiernos socialdemócratas son gobiernos que dan mayor estabilidad, dan mayor cohesión y eso también es por supuesto relevante para la inversión en el largo plazo y además son capaces de hacer reformas como la que hicimos en materia de permisos. Por supuesto, hay muchos desafíos hacia adelante. He tratado de hacer una presentación que da cuenta de las cosas que han funcionado y las cosas que no han funcionado también, pero creo que nuestro país es un muy buen país para invertir, donde las cosas se están haciendo seriamente y hemos ido abordando los distintos desafíos de manera decidida y pausada y siempre cuidando en última instancia lo que nos motiva, que es el bienestar de quienes viven en Chile. Muchas gracias.